Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Melanie, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eva. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Vamos a iniciar con esto. Aquí está. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ya vimos la mitosis, ¿verdad? Con ustedes ya habíamos acabado la mitosis. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de mitosis? ¿Sí me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan nada, nada, nada? Sí se le escucha, Licen. Gracias. Thank you so much. Le cogió y dijo la ligera. Ya. Ok, ya está. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud de mitosis, de todo lo que vimos de generalidades del ADN? Y hasta mitosis que vimos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? No. Entonces, sigamos. Ya. La última vez habíamos visto la clase de hasta mitosis, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de la meiosis. Como sabemos, para hacer un recuento rapidito, tanto mitosis como meiosis dentro del ciclo celular están en esta fase, en la fase M. Aquí es donde actúan esos dos tipos de divisiones. Y habíamos visto que la mitosis daba como resultado dos células hijas iguales, con la misma carga genética, exactamente iguales en todo sentido, que la célula madre. Es decir, ¿cuál es la célula? Para recordarnos cuál es la célula madre, esta de acá, la que entraba G1, la que empezaba el ciclo celular. Porque aquí empezaba con 2N, con 23 cromosomas en estructuras de al ADN en estructuras de cromosomas y estructuras en X, o 46 cromátides, que era lo mismo. Ahora vamos a hablar en cambio de la meiosis. La meiosis no da dos células hijas, da como resultado 4. La diferencia en cambio es que no tienes la misma carga genética en sus células hijas. Tiene dividida su carga genética.
Y una de las misiones principales de esta meiosis es de lo que la especie humana, por lo común, en todas sus células es 2N, en la mayoría de sus células somáticas, es decir, la que forma toda la parte del cuerpo. En cambio, al momento de que sea aquí, en la meiosis, ya no tenga 2N, sino lo que tenga que tener solo es N. Vamos a recordar qué significaba eso. 2N significaba que tenía 46 cromosomas, o 46 cromátides o 23 cromosomas. O sea, 46 de estas estructuras, así, el ADN en esta estructura, o 23 de estas estructuras. Eso era una célula 2N, ¿ya? También llamada, a estas células 2N, cuando tienen esta carga genética, se les conoce como células diploides. ¿Y cuál es el objetivo en la mitosis? Donde ocurría divisiones somáticas, la célula madre empezaba con esta carga 2N y las células hijas terminaban con esta carga 2N. Eso no cambiaba. En cambio, en la meiosis, empezamos igual con células, a ver, hagamos así. Esto es en mitosis, 2N termina en 2N. En cambio, en la meiosis, empezamos igual con células 2N, es decir, con el mismo sentido, 46 de estas cromátides o 23 de estos cromosomas, que son células diploides. Pero terminamos en cambio con células de carga genética N. ¿Qué quiere decir? Que solo tiene 23 de estas estructuras, de estas cromátides. ¿Sí? Y eso quiere decir que es una división reductiva. A estas células que solo tienen 23 se les conoce como células haploides o con carga genética haploide. Tienen la mitad de carga genética normal que debería haber en la mayoría de células. La mitosis, la que vimos la anterior semana, por lo general pasa en la mayoría de células somáticas. Pero la meiosis solo pasa en células sexuales. Repito, la mitosis pasa en células somáticas y la meiosis pasa en células sexuales. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante para qué es este fin de que la meiosis pase solo en células sexuales y porque es muy importante eso. Entonces, esta célula pasa igualmente todas sus etapas desde G1 hasta fase M, desde G1 hasta fase M, donde comienza a dividirse. Y igualmente que la mitosis tiene varias fases. Pero aquí la diferencia es que en la meiosis se divide en dos. Meiosis 1 y después viene la meiosis 2. Son dos divisiones consecutivas. Es la diferencia de estas. Dos divisiones consecutivas. ¿Sí? Esta célula madre entra G1, pasa por fase S. ¿Quién falta en fase S? Vamos a hacerlo todas. Entra G1, pasa por la fase S, pasa por G2, G1, fase S, G2, llega a fase M y sucede la primera meiosis. Ahora, esta es también otra de las características fundamentales. Cuando acabe la primera meiosis, no vuelve a entrar ni a G1 ni a nada. La división es igualita. Sigue, sigue y sigue. ¿Ya? Es decir, aquí no hay esta parte del ciclo celular. No existe eso. ¿Sí? Repito. La célula madre
entra ciclo celular a G1, S, G2, entra a fase M y empieza la meiosis 1. Y seguido, sin volver a ser G1, S, G2, entra a meiosis 2. Con esto no quiero decir que todas las células sexuales apenas acaban la una fase entran de una a la otra, no. O sea, en tiempos no es que sea inmediato, porque las células sexuales pasan por muchos procesos muy complejos que duran años. Pero lo que me refiero es que una vez acabada la primera fase de la meiosis, no vuelven a hacer ninguna de estas fases y entran y hacen la segunda división meiótica seguido, sin hacer esto. Y ahora sí, vamos a ver. Tenemos una célula. Una célula cualquiera empieza con una carga de 46 cromosomas, ¿verdad? O también llamada 2N. Pero previo a esto debemos recordar algo muy, muy importante. Dentro de nosotros decíamos que habían 23 cromosomas, ¿verdad? 23 estructuras de estas así. De estos, en nuestras células, en la mayoría de nuestras células, hay 23. ¿Verdad? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Hasta ahí todos me entienden lo que les dije anteriormente? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguien? No, sí. No veo, no veo. ¿Aló? Ninguna pregunta. Ah, muchas gracias, Juan. Entonces, todo está comprendido ahí. Eso. Exacto, ya habíamos visto hasta la semana anterior. Ahora, de estos 23 cromosomas que están en nuestra célula aquí, que están los 23 aquí, en el núcleo de la célula, de estos 22 de estos son llamados cromosomas somáticos o autosomas. Repito, los primeros 22 de estos 23 cromosomas que tiene nuestra célula son llamados cromosomas somáticos o autosomas. ¿Ya? Porque el último restante, el cromosoma número 23, el número 23, no 23 cromosomas, no, por eso le pongo el numeral, el número 23, ¿ya? Es un cromosoma sexual. ¿Ya? Repito, 23 de estos cromosomas, 22 de estos cromosomas son cromosomas somáticos o autosomas, y 23 de estos son cromosomas sexuales. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que tenemos... ¿para qué sirve esto? Pues esto nos da la distinción de ser del sexo masculino o ser del sexo femenino. En el caso del ser del sexo femenino, el cromosoma tiene esta forma. Esta forma tiene. Y es por eso que en el caso de ser del sexo femenino,
La, la fórmula cromosómica o la distinción cromosómica es ser XX. ¿Pero de dónde viene este XX? Recuerdan que les dije la primera clase que todo cromosoma se divide así. Una cromátide venía de quién? De la mamá, y otro cromátide venía del papá, ¿verdad? Este cromosoma, que tiene tanto parte X de la mamá y X del papá, es el cromosoma 23XX. Ambos lados, tanto de padre como de madre, vino la parte X. Y por eso el cromosoma es XX y determina para que todos los caracteres primarios y secundarios sexuales, todo, se haga para el sexo femenino. Ahora, en cambio, si este cromosoma no es así, y es uno chiquito, así, porque es bien chiquito, a comparación del X es grande, sumamente grande, el Y es pequeñito. A comparación del X, si bien en cambio esto, nosotros decimos que tiene una codificación XY. Y esto significa que el individuo será de sexo masculino. Repito, 22 cromosomas somáticos de autosomas, el número 23 del cromosoma sexual, que define el sexo genético del individuo. Si es que es XX, será femenino, y si es XY, pues será masculino. Y aquí también aplica lo mismo, ¿no? La parte X de este cromosoma viene de la mamá y la parte Y viene del papá. ¿Hasta ahí me han entendido todos? Sí, Lisan. Muchas gracias, Michelle. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna inquietud, Ay, no, alguna curiosidad iba a ser? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿No? Ya. Entonces, por eso es, en base a esto, ¿así? Vamos nosotros a definir algo que se llama la fórmula cromosómica de un individuo, que es algo que ustedes ya conocen y ya saben. La fórmula cromosómica de un individuo. Todos tendrán 46 cromosomas, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la mitad de estos, cromosomas. Tienen 23 de estas estructuras, pero si le partimos de la mitad son 46 y por eso se dice que son 46 cromosomas. En el caso de que sea de sexo femenino, será 46, XX, o en el caso de que sea de sexo masculino, nos referiremos a una persona un individuo de 46, XY. Y eso es la fórmula cromosómica de un individuo. 46XX en el caso de ser femenino y en el caso de ser masculino 46XY. Pero ya sabemos por qué es, porque el último cromosoma, el número 23, si en el caso de ser femenino tiene parte X tanto de papá como de la mamá, y en el caso de ser masculino tiene parte X de la mujer y parte X de la madre y parte Y del papá. Así funciona esto. Ahora sí, en base a esto, ya podemos ver cómo es que funciona la meiosis. Porque la meiosis comienza, igual que la mitosis, con una célula que vino de G2, vino dividiendo sus partes, vino dividiendo sus partes, tratando de formar, ¿cómo es? Vino multiplicando sus partes, duplicando sus organelos, vino ya queriendo formar sus centriolos, todo es igualito, todo es igualito.
condensando la cromatina y perdiendo la membrana nuclear. Todo es igual. Asimismo comenzó la meiosis. Con esas tres fases, esas tres características que les digo, que está quitando su membrana nuclear, que está comenzando la, la condensación de la cromatina. ¿Ya? Condensa la cromatina, está condensando su cromatina. Ya, condensa la cromatina, la pérdida de la membrana nuclear y la migración de los centriolos a los extremos. ¿De qué fase de la mitosis o de en qué fase de la mitosis comenzaba igualito? ¿Cuál era la fase de la mitosis que tenía esas tres cosas? Pérdida de la membrana nuclear, empieza a condensarse la cromatina y los centriolos se van a los polos. ¿Aló? A ver, alguien dijo algo en el chat. Profase. Muy bien, profase. Esa era la profase, la parte de la mitosis que correspondería, con la que empezaba y la que pasaba lo mismo. Pero como estamos diciendo que era meiosis, y recordamos que la meiosis tiene dos partes, una meiosis 1 y una meiosis 2, a esta profase, para no confundirnos, no le llamaremos solo profase, sino profase 1. Pero hay algo muy importante y es lo fundamental y básico de esta meiosis. Esta profase no solo sirve para hacer eso, porque de aquí que fuera facilito, ¿no? Comienzan, luego se alinean en la línea ecuatorial, se dividen los cromosomas, se vuelve otra vez a ensanchar más en telofase y comienza otra vez a polimerizarse la membrana nuclear y después se divide en citocinesis. O sea, fuera muy fácil, ¿verdad? Pero no, la diferencia en que en meiosis 1, uno de los principios fundamentales es el intercambio genético. Y es por eso que la profase 1 se divide en varias otras fases. Primero, es como si yo hiciera más grande el núcleo, ¿no? Esto solo va a ser el núcleo. Solo es el núcleo esto. La profase 1 se divide en varias partes. Primero, vienen los cromosomas que ya se estaban condensando. Se empiezan a condensar. Y pasa algo muy interesante. ¿Recuerdan ustedes que en la fase S se duplicaban los cromosomas, estas estructuras? Y decíamos que no tienen solo 23 estructuras en forma de X, sino tienen 46. Ya. Dios mío. Ya. Listo. ¿Recuerdan ustedes que en la fase S decíamos, aquí se duplica el ADN y ya no tenemos solo 23 estructuras en forma de X, que decíamos que son cromosomas. No, no solo tenemos 23, sino tenemos el doble. Teníamos 46 de estas estructuras en forma de X. Y me acuerdo que les había dicho, imagínenselo así, si había, creo que ese es el ejemplo, creo que era cromosoma 17, creo que les dije a ustedes. Si había un cromosoma 17, el número 17, pues después de la fase S ya había dos cromosomas 17. ¿Recuerdan eso? Porque es importantísimo eso.
Díganme sí o no, quién no se acuerda de eso. O no estuvo la anterior clase. La última clase que vimos de esto. ¿Sí recuerdan eso? Sí, Melanie sí se acuerda, ok. Entonces yo creo que se acuerdan todos. Gracias, Melanie. Lo que pasa en esta profase 1 es que se divide en otras 5 fases, en otras 5 subfases, y estos cromosomas, como sabemos nosotros que son el mismo, porque se duplicaron, es decir, este, por ejemplo, será cromosoma 17, y este también será cromosoma 17. Este puede ser cromosoma 5, y este también será cromosoma 5. Un ejemplo. Estos cromosomas se empiezan a buscar. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y como sabemos nosotros que son exactamente el mismo cromosoma porque se duplicó la información genética en fase S, se le llama a estos cromosomas cromosomas homólogos. Porque son exactamente los mismos cromosomas. Los cromosomas homólogos se empiezan a buscar en esta profase 1 y a este proceso donde se terminan de condensar y se empieza a buscar y se empiezan incluso y solo se empiezan a buscar nada más y un poco unir. No es que sea específico decir aquí solamente se unen, no, pero todos los procesos son bastante extendidos. No es decir solamente en esta parte de la profase se buscan y luego después todos acaban de buscar y luego comienzan a unirse. No, es un proceso continuo, pero la característica la más grande es esta, donde comienzan a buscarse los cromosomas homólogos, los que están repetidos. Esta subfase de la profase 1 se llama leptoteno. Repito, en esta subfase de la profase 1, los cromosomas homólogos que en la fase S se habían empezado a buscar entre sí, se empiezan a acercar, a reconocer. Procesos, hay muchas teorías, quimiotaxia, ¿cómo es? Atracción por cargas, no se sabe bien por qué es que cómo es que se encuentran, pero se encuentran los mismos, ¿ya? En leptoteno. ¿Qué pasa después de este leptoteno? Estos cromosomas homólogos, no es que se sachó, sino que yo dibujo mal, sigue siendo el mismo núcleo, todavía no se ensancha. Estos cromosomas homólogos ya se llegaron a unir. ¿Ya? Y ahora sí ya están unidos. ¿Ya? Se unen en estos puntos. Todos estos cromosomas homólogos que ya se han encontrado, igual son, los dos 17 están unidos. Los dos cromosomas 5 están unidos. Esa fase donde ya les encontramos así a los cromosomas, se llama cigoteno. ¿Dónde está? Ya. Cigoteno. Algunos le ponen con Z, otros libros le ponen cigoteno. Cigoteno. Le ponen con Z, otros le ponen con C. Cigoteno. Repito, en leptotenos, esos cromosomas homólogos, que son los mismos que se duplicaron, están ahí buscándose y tratando de encontrarse. En cigoteno ya se encontraron.
Y los puntos donde se unen, los puntos donde se están chocando esos cromosomas homólogos, tienen un nombre específico y se llaman quiasmas. Esos puntitos donde están ahí son los quiasmas. ¿Ya? ¿Qué pasa después? La célula, el núcleo sigue igualito. Voy a borrar esta flecha. Está muy grande, muy fea. Ya. El núcleo sigue igualito, o sea, todavía no se ensancha nada. Recuerda, les vuelvo a repetir esto, solo es del núcleo, no es la célula completa, solo es del núcleo. Estos cromosomas homólogos comienzan a ser un proceso fundamental para la continuación de la especie, para la supervivencia de la especie. En el punto exacto donde estos cromosomas se encuentran, que es a través de los quiasmas, empiezan ellos a intercambiar su información genética. Y un cromosoma 17 empieza a adquirir información del otro cromosoma 17. No van a intercambiarse entre cromosomas que no son los mismos, porque no tendría no sería nada saludable que se intercambien, que sean genes que codifican para corazón, un cromosoma donde tiene genes de ojo. Entonces no tiene sentido, se intercambian entre ellos. ¿Por qué? Porque existen muchas variables polimórficas, existen muchas formas de reordenamiento entre un cromosoma y otro. Ya. Perdón que me demore, pero se lee bonito. Ya. Y así más o menos queda. Un cromosoma se queda comparte información del otro y el otro comparte información con el otro. Y empieza a haber ese juego de información. Ese juego, mucho juego de información. Bastantísimo. Este intercambio de información se llama crossing over. Que se da a través de estos quiasmas. Y esta etapa de profase 1 donde se produce esto se llama paquiteno. Entonces, si les preguntan dónde se produce el crossing over, el intercambio genético, por ley, solo en paquiteno, y esto sí es solo en paquiteno, donde se produce. Y ahí está, intercambiado la información genética. ¿Qué pasa después? Después, estos cromosomas que estaban uniditos, voy a demorar full, rápido, empiezan a separarse, ¿ya? ¿Por dónde? Estaban unidos por los quiasmas. Entonces, estos empiezan a separarse, ya no están tan unidos y tienden, y los quiasmas, los puntos de unión por donde estaban unidos, ya se deshacen, se deslindan de esos puntos. Y encontramos nosotros a estos cromosomas, tal vez no separados, pero ya no unidos tan fuertemente como estaban en los quiasmas. Ya, no están unidos. Esta etapa de la profase se llama diploteno. Y por último, el núcleo ya termina su envoltura nuclear, ya termina de deshacerse. Aquí podemos hacerla así. Les puse esto para que el núcleo, como para que vean que el núcleo, que se da en el núcleo, pero siempre se estaba deshaciendo el núcleo, la membrana nuclear.
Por último, la membrana nuclear ya no existe. Estaba poco destruyendo. Y acá, se termina de deshacer la membrana nuclear, ya no hay membrana nuclear. Y estos cromosomas homólogos no es que se separan, no es que se va cada uno para su lado, sino que se quedan ahí. Ya en diploteno comenzaban a separarse, pero aquí en esta otra etapa ya se quedan solo juntitos en la línea y empiezan a irse y acomodarse hacia la línea ecuatorial. Empiezan a irse ya a la línea ecuatorial. Ya. No puedo dibujarle tan bonito. No, azul quiero. Ya. Ya comienzan a irse a la línea ecuatorial. Comienzan a querer moverse hacia la línea ecuatorial. Ya. Y disculpa, chicos, si me demoro. No dibujo tan bonito. Ya. Listo. Ya comienzan se ponen juntos, no se separan, pero ya no están unidos por los quiasmas. Y empiezan a moverse a la línea ecuatorial. Y a esta etapa se le llama diacinesis, donde ya están completamente separados estos cromosomas homólogos y comienzan a moverse juntos a la línea ecuatorial. Aquí ya no hay membrana nuclear, ya se terminó de desaparecer. Y eso es lo que hacen profase 1. Ahora bien, por el hecho de que están así, son dos cromosólogos, ¿verdad? Dos cromosomas homólogos. Y cada uno de esos cromosomas tiene sus dos cromátides. A este grupito, a estos que están aquí, agarrados, los 17 con 17, los 5, el 22 con 22, lo que sea, se les llama tetradas. ¿Por qué? Porque son 4 cromátides las que les conforman. Entonces, estas tetradas ya no están unidas de esa manera, pero se siguen moviendo juntos, porque van a seguirse manteniendo cerca, pero ya no van a estar unidos por los quiasmas, como estaban en la etapa de Paquiteno o al inicio de Diploteno. Se siguen moviendo juntos, sí, pero ya no estaban tan unidos como estaban al principio. Y eso ocurre en profase 1. ¿Para qué es importante la profase 1? Por esto principalmente, por el crossing over. Porque aquí se intercambian genes de muchos tipos. Se intercambian genes obviamente sabemos que uno de la mitad de en cada uno de esos cromosomas vienen genes del padre y en otro vienen genes de la madre. Pero también hay que entender que de los genes del padre vienen también muchísimos otros genes de ancestros que han sufrido exactamente lo mismo. Entonces, por eso se encuentra en cada uno ¿cómo es? De nuestro ADN, herencia de civilizaciones o de razas que a lo mejor no parezcamos que tenemos herencia, pero la encuentra ahí. Pues debido a esto, porque el intercambio genético hace que los genes se crucen y es lo que ha dado la variabilidad de la especie y que permita sobrevivir a la especie humana. Si no hubiera esto, pues no hubiera la forma de adaptabilidad, la capacidad de adaptabilidad que tenemos nosotros y no pudiéramos adaptarnos tan fácilmente, moriríamos rápido. Pero por esto es importante la meiosis 1, por el crossing over. Y después, la célula, ahora sí voy a dibujar una célula completa. Esta célula tiene sus tetradas, sus cromosomas así. Les voy a dibujar más rápido porque si no me voy a cansar ya. Que tiene sus cromosomas así, mezclados, ya intercambiados. Algo así, ya están intercambiados. Le dibujo así más rápido para poder ser más pronto y no demorarme tanto. Ya no tiene membrana nuclear. Ya se empiezan a poner esas tetradas ya están en la
en la línea ecuatorial. Y al mismo tiempo, como dijimos al principio, estos dos de aquí, estos dos centriolos, ya empezaban a formar algo, unas fibras, ¿verdad? Y estas fibras iban y se unían al punto medio de los centrosomas de estos cromosomas. ¿Cómo se llamaban a los puntos donde llegaba en los cromosomas? Lo mismo les pregunté la anterior semana. ¿Cómo se llamaban? Los puntos donde se unían esas fibras. El cinetocoro, muy bien, gracias. Llegaba a la mitad del centrosoma, al punto medio del centrosoma que se llamaba cinetocoro. Y estos cromosomas ya estaban unidos. Obviamente aquí van a haber muchísimas parejas, no les dibujo todas, ni mucho más. Y se empiezan a unir por estas fibras. Esta fibra de aquí, en la mitosis se llamaba uso mitótico. Pero como estamos haciendo meiosis, se llamará uso meiótico. Y obviamente sus fibras se llamarán fibras no mitóticas. Se llaman fibras del uso, se le puede decir. Fibras del uso meiótico. Cuando están en este proceso ancladas ahí en la línea ecuatorial, tanto fibras y puestas ahí todas las tetradas, estamos hablando de que el ciclo celular está en anafase 1. Después de eso, la célula se comienza ya a ensanchar más. ¿Ya? Los centriolos empiezan a jalar a cada uno de los cromosomas. ¿Sí? Y ya tenemos un cromosoma, en este caso creo que puse de ejemplo 17. Ya tenemos a un cromosoma 17 de este lado y a otro cromosoma 17 de este lado. Ay, perdón. Estoy igual. Anafase no es. Metafase. Perdón, tienes toda la razón, Andrea. Gracias. Error. Metafase 1. Y ya. Aquí ya tenemos un cromosoma para cada lado. Tenemos un cromosoma 17 y otro cromosoma 17 para otro lado y un cromosoma 5 y otro cromosoma 5 para el otro lado. Las fibras del uso comienzan a despolimerizarse, a ser chiquitas, pero lo principal es que cada uno de estos cromosomas se movió. Y eso es muy importante porque aquí no se separan los cromosomas en sí, no se separan en cromátides, sino se separan las tetradas. Y en esta división de tetradas es donde estamos hablando que ahora sí está en anafase 1. Posteriormente la célula se hace más grande, así, bien ancha. Ya los centriolos obviamente se van, si existen todavía, se quedan ahí. Los cromosomas están en este punto, ya están bien delimitados y la célula se ensancha mucho más. Ya. Ya no existe fibras del uso meiótico, están perfectamente delimitados, delimitados los cromosomas en su polo. La célula está mucho más ensanchada y a esto se le llama telofase 1. Por último, entra la célula, ya se dividen completamente las dos células, tienen su división del citoplasma y ya tenemos unas células, se vuelve a polimerizar la membrana nuclear y tenemos células con cada uno con su carga genética respectiva. 23 cromosomas, 46 cromátides. Y eso se llama citocinesis 1.
Y hasta ahí tiene concluida la primera división meiótica. Diferencias fundamentales es que aquí existe el crossing over, aquí se separan de cromosomas los que están unidos en tetradas. Y también que las células, una vez que llegan a esta etapa, no vuelven a atravesar otra vez el resto del ciclo celular, sino comienzan con la división meiótica número 2. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Creo que no. Y ahora sí. Tenemos que recordar que la célula empezó duplicado su ADN. ¿Recuerdan lo que dijeron aquí? Que en fase S se habían duplicado. Es decir, tenían 46 cromosomas, 46 estas estructuras en X tenían 46. Cada una de estas células, 46 de estas estructuras. Cada una de estas células, a la final de esta meiosis 1, terminaron con 23 de estas células. 23 estructuras en X, 23 cromosomas. Porque si dividieron los cromosomas en una sola. Es como, aquí podemos definir que hasta aquí es la división de carga genética es igual que la mitosis. Porque aquí se dividieron, y como pasó por fase G1, G2, todo es igualito a la mitosis. O sea, terminaron igual en la mitosis hablando de carga genética y hablando de forma y estructura, incluso de tamaño. Porque pasó por todo ese proceso de crecimiento de G1 y G2. Pero su material genético no es exactamente el mismo, porque hubo el crossing over. Entonces, eso no encaja igualmente no encaja con la mitosis. Pero de ahí sí, de ahí terminan las mismas, igual con 2N hasta este punto las células, igual que cuando comenzó la célula madre. Aquí, en esta etapa, igualito comenzó la célula con 2N o 46 cromosomas. Empezó como célula diploide. Ahora bien, cada una de estas células empieza la siguiente etapa. Cada una comienza otra división. Y en esta otra división las células ya no pasan otra vez por la fase de crecimiento, ya no pasan por la fase ni G1, ni fase S, ni G2, sino directamente empiezan empiezan e inician en profase. O sea, van directamente a meiosis. Entonces aquí estamos hablando de meiosis 2. Un cromosoma, cromosoma, cromosoma. ¿Ya? Se dice que esta etapa de la meiosis de la meiosis 2 es exactamente igual a una mitosis. ¿Por qué? Porque en la profase se empieza a destruir se empieza a desintegrar la membrana nuclear, los centriolos se ubican en los polos y se empieza a condensar el ADN. Para formar los cromosomas, que obviamente ya sabemos que están intercambiados. Así que es igualito a una mitosis. Y eso se llama ahora profase 2. Desde meiosis 2, todo el proceso de meiosis 2 es igualito a una mitosis. No cambia en nada. La siguiente, que será la metafase, sabemos que las células estarán así. Ya sus centriolos sacaron las fibras del uso. Los cromosomas estarán en la parte media. Y estarán listos para empezar a separarse. Esto sería metafase 2. Igualitos. La célula estará más ensanchada. Centriolos aquí. Cromosomas ya moviéndose a los polos. El uso mitótico ya despolimerizándose, haciendo que sean las fibras más pequeñas. Y eso será llamado anafase 2.
y la célula estará más ensanchada ya queriéndose dividir. Empezará ya a volverse a condensar poco a poco la membrana nuclear. Los centriolos no es que desaparecen, pero poco a poco comenzará a condensarse otra vez la membrana nuclear. Y esto será lo llamado telofase 2. Y ya las dos células hijas formadas estarán aquí. Con su... Ay, no, perdón. Aquí estoy mal. Ya, ahí está. Listo, ahí sí. Y aquí estamos en citocinesis 2. Es el mismo proceso, no tiene nada de distinto a la mitosis. La meiosis 2 empieza, se descondensa se descondensa la membrana nuclear, se condensa la cromatina, hacen los cromosomas. En la metafase 2 se ubican los cromosomas en la línea media, los centriolos le empiezan a crear el uso. En la anafase, en cambio, las cromátides hermanas se empiezan a separar, obviamente, y al final ya queda otra vez en telofase empezándose a formar la membrana nuclear, las cromátides hermanas ya están empezando, ya están dentro de su núcleo, y por último en citocinesis ya se divide completamente el citoplasma y tenemos dos células hijas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que fueron dos células las que empezaron el proceso de meiosis 2. Aquí y aquí. Ya, ahora sí. Fueron dos células las que comenzaron el proceso de meiosis 2. Las dos de aquí. Y recordar que estas células empezaron con una carga de 2N, es decir, 23 cromosomas. En forma de X, 23 estructuras en forma de X, es decir, cada una con dos cromátides. Pero como esta fase no hace duplicación, esta fase no hace fase S, donde se duplica el ADN, entra directamente a la división. Y en la división, ya en anafase, se separan las cromátides hermanas. Entonces, hasta aquí cada una de las células tenía 23 cromosomas, es decir, en 23 cromosomas o 23 estructuras en forma de X, o también podríamos decir que tienen 46 cromátides. ¿Sí? Es decir, la célula era 2N. Hasta aquí sigue manteniéndose en 46, hasta acá sigue manteniendo en 46, pero en este punto se están separando. Obviamente la misma célula sigue teniendo los 46 porque sigue siendo la misma, pero aquí ya se están separando las cromátides. ¿Ya? Y para que se hagas esto como un sesgo que se pueden, solo como fin didáctico más, no porque sean una célula distinta. Ya existirán solo 23, pero no cromosomas, sino cromátides, o sea, la mitad de un cromosoma, 23 de estas estructuras solo así, en un costado de la célula y 23 en el otro costado de la célula. En telofase ya cada uno de esos 23 se pondrá en su núcleo, en su membrana nuclear, y al final de citocinesis 2, cada una de las células estará ya perfectamente formada, pero no con 46 cromátides o 23 cromosomas en forma de X, sino solo con los 23 que ya vimos que en la fase se dividían. Aquí tiene 23, aquí tiene 23, acá tiene 23, y acá tiene 23.
Listo. Es por eso que se dice que la meiosis es una división reductiva, porque divide el número de cromosomas de lo que empieza en 2n, los termina dejando en n. N hace referencia al número 23, siempre. N hace referencia al número 23. Y es por eso que decimos que terminan como células haploides, porque terminan solo con 23 cromátides. ¿Ya? Y es por esto, por esta razón, es que la meiosis se considera una división reductiva. Ahora, es muy importante esto, porque recordar que esta división meiótica ocurre solo en células sexuales. Entonces, la célula sexual, al principio, que era la célula sexual, que es la célula madre, al principio empezó con carga 2n, ¿verdad? Entonces, tenía 23 cromosomas, y uno de estos cromosomas, o bien era X, o podía ser Y. Ya sabemos. Y ya sabemos que es un solo cromosoma, el número 23, que puede ser X o que puede ser Y. Que en fórmula cromosómica se traduce como XX. Vuelvo a repetir, porque si dividíamos esto aquí, sabíamos que es una parte del padre y una de la madre. Y la parte del padre era X, y la parte de la madre también era X, pues era el cromosoma, la fórmula cromosómica era XX y codificaba para sexo femenino. En cambio, aquí en división, si el cromosoma, si en la parte, obviamente en la parte materna iba a ser X, en la parte masculina, en la parte paterna daba la parte de Y, entonces el cromosoma codificaba para sexo masculino, y por eso la fórmula cromosómica era XY. X por esta cromátide, Y por esta otra cromátide. ¿Ya? Así comenzó. Sea cual sea que haya sido, entra a profase 1, y aquí en la fase S, que es donde se divide y termina con 46 cromosomas o estructuras en forma de X, en fase S ya no tenemos solo uno de estos cromosomas, sino tenemos tanto X o Y, el que sea que fuere, sino tenemos dos. Vamos a tener un cromosoma X, otro cromosoma X en la misma célula, o podemos tener un cromosoma Y y otro cromosoma Y en la misma célula. Comienza la primera división meiótica, aquí no ocurre ninguna todavía, en profase todavía no ocurre segregación de cromosomas, termina en telofase 1 y las células que ya fueron de resultado acá, pues tienen o terminan teniendo cada una de ellas un solo cromosoma sexual. Puede ser X o puede ser Y, pero termina ya solo con uno, porque se dividieron aquí las tetradas en la parte de anafase, se dividieron y se separaron los cromosomas, uno de un lado y otro del otro lado. Y estos mismos cromosomas y estas mismas células son los que entran a, a meiosis 2. Y ahora, en el caso de que sea masculino o femenino, dependerá la carga genética del resultado de esto de acá. Por ejemplo, digamos que esta célula era femenina y entró con 23 cromosomas en forma de X y el número 23 de estos era un X. ¿Ya? Obviamente, si es que como entró a meiosis 2 y es célula femenina con el gameto X, con cromosoma X, la otra célula también tendrá cromosoma X. No se olviden por eso. Entonces la célula entró, y hasta este punto, justo en anafase, es donde se dividió, que esta cromátide, que era parte del cromosoma X, pues también se dividió, pero ya recordamos que tiene codificación para femenino, es decir, X. Y esta también tiene codificación para femenino, X. Y el último, estos últimos células, los resultados de todas, serán X, X, por parte de esta célula, y el otro caso de la célula también será X y X, porque son de sexo femenino. Ahora, ¿qué hubiera pasado
en el caso de que sea de sexo masculino? Pues digamos, obviamente aquí una de estas iba a ir. Digamos que esta fue el X, en la célula, esta primera célula fue X, y en esta segunda célula fue Y. Supongamos que cogimos el cromosoma que vino, la célula que vino con el cromosoma Y. Por lo tanto, la célula que vino con el cromosoma X también se va a dividir. Viene, se divide, y en este punto de anafase las cromátides se separan. Una cromátide del cromosoma Y se va acá, y otra cromátide del cromosoma Y se va acá. Entonces, contado que tenemos que esta célula será 23Y, 23Y. Porque se dividió la parte del cromosoma Y, las dos cromátides del cromosoma Y, se dividieron hacia los polos de cada una de estas células nuevas. Pero recordemos que también tenía la parte X. Entonces la célula X también empezó su división meiótica. La célula que tenía X también empezó la división meiótica. ¿Y terminó en dónde? Acá, dos células hijas igual, pero cada una de ellas con la cromatide con la cromatide X en su en su en su lugar. Y es por esto, por esta definición, que el resultado de la meiosis en el sexo femenino son todos células sexuales con el cromosoma, con el cromátido de la cromosoma X. En cambio, el resultado en células masculinas siempre será 2 con X y 2 con Y. Es por eso que se dice que es el sexo masculino el que da el sexo, el que define el sexo en un nuevo ser. Porque dependerá de él. Si le da uno de los suyos, uno de las células del sexo del individuo masculino con carga X, pues el nuevo individuo será femenino. Porque en el caso de la mujer o del sexo femenino, todos sus gametos, todas las células sexuales son en X. Son X. En cambio, si le da una del Y, pues el sexo será masculino. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, chicos? ¿Alguien, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo entendido? ¿Nada entendido? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Muchas gracias, Melanie y Mauricio. ¿Alguien, alguna inquietud, alguna duda? Si no entendieron esto, pues no van a entender lo otro, lo próximo. Creo que está todo claro, ¿verdad? Ok. Yo me rijo a lo que llegan ustedes. Todas estas, ya conocimos la parte de mitosis y de meiosis. Ahora bien, es necesario que todas las células humanas, pues son 7 y 6. Mejor, 7 y 10 volvemos. Tómense un descanso de 4 minutos y 7 y 10 volvemos. De ahí para comenzar con otro.
Listo, chicos. Ya estamos ahí. Ya. Gracias, Juliana. Pues bien, de esto hay que entender que las células sexuales de nuestro organismo, tanto masculinas como femeninas, llegan a tener solo 23 de estas cromátides, 23 estructuras así, sea masculinas o sea femeninas, 23 de estas así. Y es por lo tanto que se les denomina células haploides, porque ya no tienen el número normal de cromosomas. Y ahí está el otro concepto de por qué, la meiosis es una división reductiva, porque reduce también el número de cromosomas o la carga genética a la mitad. Por eso las células no son iguales, son mucho más pequeñas porque de meiosis 1 a meiosis 2 pues no hace ni G1 ni G2, y tienen la mitad de cromosomas porque no hacen fase S. Pero esto es muy, muy importante que suceda de esta manera. ¿Por qué? Porque al momento de la fertilización, tenemos 23, le pongo solo así esta rayita para que sea de referencia de que son cromátides las que tiene 23 de cada una de estas células, resultado de la meiosis. Pues en la fertilización se va a unir un gameto, una célula sexual masculina, con una célula sexual femenina. Una célula sexual femenina con su carga 23N, 23 cromátides o simplemente una carga N, una célula haploide, se une con una célula sexual masculina, ¿ya? Que también tiene 23N, ¿ya? 23 cromátides o carga cromosómica, carga genética N. Y es importante que se unan, porque una vez que se unen, el resultado de esto va a ser una célula, pero ya no con 23, sino con los 46 que Cromosomas. normalmente, exacto, con los 46 cromosomas que debe tener. Y ahí recuperamos el número normal de cromosomas que tiene la especie humana, con los que empezó la célula madre. Ahí está la clave. Ahí con los que empezó, así es como se recupera en el momento de la fecundación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas células, en vez de dividirse tranquilamente, así, toma tú la mitad, yo la mitad, por errores en el anclaje de los cinetocoros, por errores que no se separan los quiasmas bien de las células, perdón, de los cromosomas, por errores donde no existe, digamos, el cinetocoro y el quiasma, el cinetocoro se ancló bien con la fibra del uso, pero el quiasma no se soltó, entonces se va mitad. Es los que ocurren los errores en la meiosis. Ya eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa en estos famosos errores? En estos errores existen dos tipos o dos formas donde puede haber. Puede que una de estas células, de las que teníamos aquí, ¿no es cierto? Les voy a dejar ahora con un solo color, ¿ya? Para no demorar. Las células que teníamos aquí, sabíamos que esta célula estaba aquí haciendo profase 1, tiene aquí sus tetradas. ¿Ya? Tuvo este error en profase 1, pasó profase 1 perfectamente, tiene sus células hijas,
sus dos células hijas, cada uno tiene ya sus cromosomas hechos. Y obviamente esas células van a dar otras dos células hijas. Digamos que esta lo hizo bien, no hay ningún problema. De un individuo puede ser masculino o femenino, no importa. Sí, así. Ese también lo hizo bien. Pero esta célula de acá no lo hizo bien. Hubo un error por cualquier razón. El uso mitótico no se ancló bien, los cromosomas estaban, el centrosoma era demasiado fuerte. Pero lo que pasa es que esta célula, una de estas, se llevó toda la carga cromosómica. Todo. Y en cambio la otra se quedó sin nada. ¿Ya? Se quedó vacía. El problema de esto es que si esta célula llega a fecundar, es decir, digamos que era una célula masculina, la del error, llega acá y se une con la célula femenina también le va a dar sus cromosomas. Pero la célula femenina tenía bien, solo tenía sus 23 cromátidos, sus 23 hilitos, pero él tenía 23 estructuras en X. Entonces, ¿qué pasó? Está teniendo demasiado, está teniendo un juego más de esas cromátides de lo que debía tener. Entonces, el error que vemos aquí es que en vez de tener 23 que debería tener normalmente, más 23 más 23 de padre, 23 de madre, tiene otras 23, que son las que no se separaron. Y eso da en total 69. Y esta célula, y esto es resultado, y esto supone que ya está es un embarazo, o sea, es la unión de una célula masculina con femenina. Por lo general, estos errores no son viables y el producto muere. Ni siquiera se desarrolla, muere. Es un arrojo, un aborto espontáneo. Estos errores, el resultado de estos errores, o sea, de que de esta meiosis que haya salido de esta manera y hubo fertilización, pero donde se atrapó todo el material genético, se llama poliploidía. Poliploidía son los errores en la distribución del material genético en la meiosis, y así lo definen en los libros, cuyo error es múltiplo de 23. Así, el error es múltiplo de 23. Entonces, puede que haya pasado esto de esta manera, o puede también que hayamos tenido así, es decir, ya no eran solo 23, 3 juegos de 23, sino 4 juegos de 23, y el error sigue aumentando. Ya hubieran sido aquí 92, y así. Pero cualquiera de esos se llaman poliploidía. Dependiendo de cuántos juegos esté, tendrá un nombre específico. Si tiene 3 juegos de 23, o sea, 3 de estos, se llama triploidía. Si es que tiene 4 juegos de 23, se llama tetraploidía. Y ya más de 4 no se ha visto. Pero para no poner el nombre, dicen de 5 para arriba es poliploidía. No, no hay que ni siquiera darle nombre específico. Poliploidía. Pero estos son errores en la meiosis. Estos errores no llegan a ni siquiera a desarrollarse. Pero estos errores, así como hay errores así grosos que en verdad no funcionan para desarrollarse, son incompatibles con la vida, también hay errores pequeñitos. Y estos errores pequeñitos ya no son así, sino que digamos que de la célula madre obtuvo, o sea, se dividió tranquilamente las células, tenía aquí sus tetradas, dividió aquí sus cromosomas,
Este dividió todos sus cromosomas, todo bien, todo correcto. Uy, no. Pero esta de acá empezó dividiendo bien, no hay ningún problema. Pero uno solo de esos cromosomas, no todos, solo uno de esos, se quedó agarrado su cromatida hermana. Todas estaban así. Todas hicieron bien eso. Pero uno de esos tuvo que quedarse agarrado con su cromatida hermana. Y el otro, obviamente, la otra célula ya no tendrá esa cromatida hermana. Ya, le falta esa de ahí, ya no tiene. Porque se le llevó la otra célula. Y obviamente, esta ya no tendrá 23, sino tendrá 24. Y esta ya no tendrá 23, sino tendrá 22. Y al momento de que se unen, por ejemplo, esta que tiene 24, con una célula, sea la cual sea masculina o femenina, que tendrá 23, ya no llegarán a ser el número haploide correcto, sino tendrán 47. O en cambio, se une esta que tiene 22 y se une esta que tiene 23, esta que tiene 23, y ya no tendrá 46, sino tendrá 45. A estos errores que no son múltiplos de 23, sino que fallan en uno, en dos cromátidos, en uno o dos cromosomas, se llaman aneuploidías. ¿Ya? Y también tienen un nombre. Si es que el error está en uno de esos cromosomas, o sea, si el error está solo en uno, por ejemplo, está en 47, se llaman trisomías. ¿Ya? Si el error no está en uno, sino está en dos, tendrían 48, se llaman tetrasomías, y así. Más de esos ya no he visto. ¿Ya? Y en cambio, si es que le falta uno, como vemos aquí, y tiene 45, será una monosomía. Para que no confundirnos, aquí es cuando tiene 45. Pero esa es la razón de estos errores en la meiosis, porque ahí es donde falla. Por una o por otra razón. Existen incluso factores ambientales o genéticos. Pero esa es la razón de estos errores en la meiosis. ¿Ya? Y muchas veces se ha visto no solo esto en la meiosis, sino también ocurre en la mitosis con alguna frecuencia. Y ahí sí se desarrolla el producto, o tampoco. Gracias por la pregunta, Belén. Sí se desarrolla el producto. Por ejemplo, justo allá íbamos. Existe la posibilidad de que una persona 47 X, Y, digamos, más 21. Así es como se escribe esto. ¿Qué quiere decir? Ya hablando en términos gráficos de cromosomas. Que esta persona nació, creció, sí, perfectamente. Pero en sus cromosomas, aquí, el cromosoma número 21 no tiene, ay Dios mío, no raya, se me acabó la tinta. Raya. Uno de esos cromosomas, digamos que aquí está el 20, perfectamente normal, el 19, el 20, perfectamente, pero el 21, no sabemos en qué parte, sea el que haya venido de la célula masculina o de la célula femenina, no sabemos de dónde, se quedó agarrado uno de ellos con su cromatida hermana, y en vez del cromosoma 21 ser así normalito, solo en X, tiene otro pedazo así. Ese es el problema del cromosoma 21. ¿Y cuáles son las personas que tienen trisomía 21? Del par 21. Ellos son los que tienen trisomía del par 21. Los niños con síndrome de Down. O las personas con síndrome de Down. Esa es la razón por la que da el síndrome de Down.
por una trisomía en el par 21. Ahora puede eso ocasionarse en muchos otros cromosomas. Por ejemplo, si esto fuera en el cromosoma 13, ocasiona síndrome de Patau. Lo mismo, ocasiona síndrome de Patau. Y así, no sé si puede haber sensibilidades, por eso no les muestro fotos. Pero sí se desarrollan estos productos. En el caso de los pacientes, de los niños con síndrome de Down, su esperanza de vida no va más de los 25 años, pero sí se desarrolla. En otros casos, son perfectamente funcionales. Por ejemplo, 45X0, ¿ya? Se da. ¿Y qué es lo que pasa? Que el último cromosoma, el cromosoma 23, lo tiene incompleto. Tiene el 21, el 22, pero el 23 no es ni X ni Y, solo tiene una cromátide en X. Y ese son pacientes que siempre, por ser solo tener una cromátide en X, es fenotipo femenino y viven hasta la parte adulta. No, según tienen cuello corto, talla baja, no se desarrollan los caracteres secundarios como deben desarrollarse y tienen ligero retraso mental. Pero obviamente eso es variable, no es específico. Pero estas anomalías ya pueden desarrollarse. Ya no impiden el desarrollo del individuo. Al contrario de las poliploidías, que en cambio eso ya no es compatible con la vida. Pero existen otros casos muy especiales donde la célula, normal, ambas llegaron con 23. Las dos células llegaron con 23. Normalito, empezó, huevo cigoto, se desarrolló, y en uno de los procesos de desarrollo, por ejemplo, en la mano, una de estas células dijo, o se le falló en la división, y el cromosoma 19, 20, el 21 comenzó a desarrollarse con trisomía. Pero originalmente estaba bien. Y es más, el resto de las células de todo su cuerpo están bien. Pero solo justo a las de la mano se ocurrió ese error. Esa existencia de dos líneas celulares en uno solo, en un mismo organismo, se llama mosaicismo. Mosaicismo genético. Ay, Dios mío, perdón, mejor les voy a escribir acá. Mosaicismo genético. Y es también una de las razones por la que, por ejemplo, un paciente puede desarrollar síndrome de Down. O si no desarrolla síndrome de Down, puede desarrollar alguna de sus características. Le pongo el ejemplo de la mano porque una de las características del paciente con síndrome de Down es lo que se llama pliegue palmar único o pliegue palmar simiano. Les invito a todos ustedes, porque esto nunca se han de olvidar así del mosaicismo, porque es una de las... Sí preguntan esto del mosaicismo. Sí, he visto que preguntan esto. Revísense la mano. ¿Alguno de ustedes, las líneas de la mano que están en la articulación metacarpofalángica, las líneas que están aquí, justo en el tercio distal de la mano, ¿a alguno se le une las líneas? Creo que nadie contestó, entonces creo que a nadie. Pero en cambio a mí sí. Si pueden ver ahí. ¿Ven? Se me unen las líneas de la mano. Esto es un mosaicismo. Yo no tengo el resto de sintomatología de un paciente con trisomía 21, pero sí tengo el pliegue palmar único. ¿Sí ven? En casos más extremos, donde el mosaicismo ocurre en etapas tempranas, o sea, se unieron 23 con 23, perfecto.
Pero yo que sé, a la etapa de blastocisto, empezó a haber este error. El paciente ya desarrolla síndrome de Down, porque está en una etapa bien temprana. Pero en cambio, si es en etapa fetal, donde está el desarrollo de las manos, donde son células soles que se van a hacer netamente de las manos, específicamente van a formar músculo, van a formar piel. El paciente no va a desarrollar síndrome de Down, o el individuo no va a desarrollar síndrome de Down, porque ya solo son células de la mano. Pero en cambio, si estamos hablando de etapa de blastocisto, esas células van a formar todo. Entonces, si ahí ocurre el error, ahí es donde viene también es una de las causas para este tipo de síndromes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, chicos? Dependiendo del cromosoma donde se dé el error, va a ser la enfermedad que va a tener. Por supuesto. Justamente eso íbamos. 4 síndromes deben saber ustedes. Que eso sí tienen que saber. 47XX o XY más 21 es el síndrome de Down. 47XX o XY más 18 es el síndrome de Edwards. 47XX o XY más 13, o sea, ya sabemos que la trisomía está en el cromosoma 13, es el síndrome de Patau. 45X0 es el síndrome, ay, no me acuerdo el nombre, síndrome de Patau, Edwards, Down, se me va el nombre, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Turner, no me acuerdo. Síndrome de Turner. 47 XXX. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaba el problema? En que tiene 3 cromosomas, 3 cromátidos, 3 cromosomas X. Esto es el síndrome que se le dice de la síndrome de la superhembra. ¿Cuál es el nombre de esto? Espérame, no me acuerdo. No me acuerdo, no me gusta ese síndrome. Síndrome del triple X. ¿Ya? Y en cambio, si fuera al revés, 47XXY, se llama síndrome de Klinefelter. Esos no pueden olvidarse ustedes. Pero ya saben de dónde salió el error. ¿De dónde es que viene esto? ¿De qué se refiere con 47 y más 21 más 13? ¿Dónde está el problema? O con 45, ¿qué es lo que pasó? En el 45 ya sabemos que falla el último cromosoma sexual y por eso solo se expresa el cromosoma X y ahí es donde se va por eso el fenotipo siempre será femenino. Jamás vamos a encontrar pacientes con Turner que sea con fenotipo masculino. Esos 6 síndromes no pueden olvidarse. ¿Sí? Si quieren ver ustedes fotografías, pues véanlo. No tengo problemas, pero yo no les voy a mostrar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, chicos? ¿Pregunta, inquietud? ¿No? ¿Curiosidad? No, profe, gracias. Ok. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, continuemos. Eso es todo lo que es distribución de la herencia, la forma de expresión genética, la forma de división de cómo se dividen los cromosomas de material genético. Ahora, vamos, como ya vimos cómo se divide, cómo es que se forma, ya vimos cómo se define el sexo genético. Déjame ver si puedo moverle a este otro lado. Ya que ya.
Ya. Listo. Una vez que ya se definió todo esto, que ya un individuo tiene ya su estructura, fue individuo normal, tiene 46XX o XY, no importa, cualquiera de las dos que sea, viene un dilema, porque nosotros tenemos nuestro cromosoma X, nuestro cromosoma, cualquiera que sea, 13, 14, 7, 22, viene un problema. Y el problema radica en que sabemos que en cada una de las cromátides viene información igual. Viene una información que es de madre, una información que es de padre, pero vienen información que codifican para lo mismo. Digamos que aquí viene el gen o el gen o el que codifica la expresión de los ojos, el color de los ojos, ¿ya? Digamos que aquí está la parte de la mamá y aquí está la parte de papá. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Quién es el que se va a expresar? ¿Quién es el que en realidad va a decir y va a determinar que el hijo, digamos que los ojos de la madre eran azules y los ojos del padre eran verdes? Digamos un ejemplo, ¿ya? ¿Quién va a determinar o cómo se va a determinar esto? ¿Cuál se va a expresar y cuál no se va a expresar? Ahí es donde vienen conceptos muy importantes de la llamada expresión genética o expresión génica o herencia, dominante o recesiva. Si hablamos de herencia dominante, justo antes de eso, perdón, antes de parquearme en eso. Como sabemos que expresan lo mismo, tanto el aquí como el acá expresarán color de ojo, al segmento de ADN que presentan o que codifican la misma información genética, o sea, no exactamente el mismo, decir el mismo color, sino codifican para lo mismo, se les denomina alelos. Entonces, a ver, los alelos son los que codifican para lo mismo, segmentos de ADN que codifican exactamente lo igual, o sea, los dos son para ojo, los dos son para color de cabello, lo que sea, pero obviamente cada uno tiene su información, pero eso se denomina alelos. Estos alelos, dependiendo de cómo se expresen o quién se exprese, tendrán un tipo de herencia, con llamadas dominante y recesiva. Si hablamos de herencia dominante, decimos que para que se exprese un determinado patrón o fenotipo, una determinada característica, solo tiene que haber un alelo de esos. Y existen ciertos patrones, ciertas características que ya son dominantes de la especie humana. Por ejemplo, el color negro del cabello es dominante sobre el resto de colores. Es decir, que si su padre o su madre, sin importar quién haya sido, tiene ya o le heredaron al hijo el color negro en sus cromosomas, en el cromosoma que sea, el que sea del color de cabello, no hace, de ley, van a tener el color negro, el cabello de color negro. ¿Por qué? Porque no hace falta, no importa lo que diga el otro alelo, se expresa el color negro, porque se ha visto, según se ha visto y existen ya definidos ciertos caracteres que son dominantes, que si solo existe con que se haya heredado un solo alelo que diga para color negro, eso se expresa. Entonces, la herencia dominante hace referencia a que solo necesita un alelo.
¿Ya? En cambio, en la herencia recesiva se necesita no solo que el un alelo está ahí, no, sino que tanto padre como madre les hayan heredado el mismo color de cabello, en este caso, en este ejemplo. Es decir, necesitamos que los dos alelos sean iguales. Y ahí se expresa el color de cabello que sea recesivo, por ejemplo, rubio. Significa que tanto padre y madre heredaron a ese producto el color de cabello rubio. De ahí vienen sus conceptos de dominante y recesivo. Una herencia dominante necesita solo un alelo y con que hay un alelo se expresó. Punto. En cambio, recesivo necesita la presencia de los dos alelos, tanto en la de padre como de madre. Y eso no solo va a la parte física, sino también en enfermedades. Se producen estas herencias. Pues bien, todo esto de aquí, la parte genética que codifica para una característica en específica, se llama genotipo. En cambio, la parte física, la parte somática, que es la expresión de esos genes, es la razón por la que tenemos, o sea, es el resultado de los genes que heredamos, se llama fenotipo. Entonces, un alelo dominante pues, es, por ejemplo, los ojos de color negro. Entonces, tenemos un genotipo que codifica para color negro en los genes, por ejemplo, EYLSA, que son que dan el color de los ojos, y codifican para color negro. Perfecto, color negro. Entonces, el genotipo es para color negro, por lo tanto, el fenotipo será ojos de color negro. Porque era dominante. Solo necesitaba un alelo. En cambio, padre y madre heredaron al producto, digamos, el otro que sería recesivo, le heredaron al producto los genes para que los ojos sean de color azules. Los dos le heredaron lo mismo. Entonces el genotipo es para que tenga color azul, como tienen los dos, y es de carácter recesivo, se expresa como fenotipo de color azul. ¿Qué hubiera pasado en este ejemplo? Ojos de color azul de la madre, ojos de color verde del padre. En este ejemplo, los dos son recesivos. ¿Ya? Pues entonces se diría, ¿qué pasa? Si los dos son recesivos, no puede salir de color, o sea, necesita salir de uno de los dos colores. Entonces, ¿qué color va a tomar? En esos ejemplos existe una codominancia, donde los dos alelos se expresan. Y ahí es donde produce los ojos de distintos colores, de colores más extraños. Colores morados, colores así. Colores grises. Porque existen codominancia, es decir, una mezcla de los dos genes. Entonces tenemos estas tres circunstancias. Una dominante cuando un solo alelo se necesita, una recesiva cuando dos alelos se necesitan, y una codominancia cuando se expresan los dos de la misma manera. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Digamos que la madre le heredó los ojos de color negro. Y el padre le heredó los ojos de color, no sé, amarillo, ¿ya? El color negro es dominante, por lo tanto, como es una característica dominante, solo necesita que un alelo lo haya, y la madre ya le heredó. Por lo tanto, el producto tendrá ojos de color negro. Puede ser masculino, puede ser femenino, pero tiene ojos de color negro. Obviamente, igualmente, si hubiera sido al revés, lo mismo.
Pero ¿qué hubiera pasado en cambio si tanto madre como padre le heredan los genes al hijo con información para que los ojos sean azules? Pues el hijo será con ojos azules. ¿Sí? Así funciona esto de la herencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿Un gen recesivo no puede aparecer en alguna otra descendencia? Pero por supuesto, justo íbamos a empezar con eso. ¿Por qué? Porque esto tenemos que relacionarnos justamente a lo que vimos de meiosis. Porque de una célula resultan 4, ¿ya? Y digamos que esta persona tenía ojos de color, ¿qué puede ser? Ojos de color negros, ya, ojos de color negro. Pero tenía una herencia dominante de un solo alelo. Es decir, la mamá le heredó ojos azules, el gen de colores azules, pero el papá fue el que le dio la parte de ojos negros. Y como ya sabemos que el negro era dominante sobre sobre el color azul, esta persona expresó color de ojos negro. Pero ya en sus gametos, él va a heredar estos dos genes que tiene. Entonces, estos gametos van a ir heredados. 2 de ellos irán con el color azul que heredaron de su abuela, en este caso sería, y 2 de estos gametos, solo gametos me refiero, no personas todavía, pero le pongo en carita para que se haga más lógico. 2 de estos gametos heredaron color negro, el gen de los colores del color negro del papá. ¿Ya? Así, uy, no, quería color azul. Muy bien. Ya. Entonces esos son los productos y así está heredando esta persona, está heredando así sus genes. 2 gametos con esto, 2 gametos con esto, 2 gametos con esto, 2 gametos con esto, así está empezando a botar. Ya vimos por todo el proceso de meiosis, por todo el proceso de segregación de los cromosomas, por el crossing over, por todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que uno de estos gametos, digamos que el de color azul, fue el producto. ¿Ya? Y este fue el que se unió, este gameto de aquí, que tiene con el color azul, digamos, así, es un gameto, este no es una persona, sino el gameto, se unió con otro gameto, sea masculino o femenino, no importa, pero que tiene en su codificación genes para que el color de ojos sea negro. Entonces, ¿qué pasó? A su descendencia, esta persona le está heredando el gen recesivo de color azul. Pero y su pareja tiene el gen dominante de color negro. Entonces, por lo tanto, este producto, ¿qué color de ojos expresará? Es mi pregunta. Repito, le heredó tiene esta parte recesiva del color azul. Exacto, negro, como dice Mauricio. ¿Por qué? Porque era recesivo esta parte del color azul, el gameto que él dio. Pero el gameto de su pareja, o de la otra persona que haya fecundado, tiene el gen dominante de color negro. Entonces, como el color negro se expresa solo con necesidad que haya un solo alelo, pues esta persona, este producto nuevo, tendrá los ojos de color negro. Pero ¿qué pasa?
sigue teniendo en sus genes el color azul de los ojos que le heredó sería su abuela en este caso. ¿Ya? Y sigue el mismo proceso. De esta persona, sus gametos están dividiéndose. 2 con ojos de color azul y 2 con ojos de color negro. Obviamente ya sabemos que esto vino desde acá, de la herencia que le dejaron a este individuo de acá. Entonces tiene acá, bueno, pongamos solo color negro, no quiero decir géneros ni nada. No es relevante. Entonces, esta persona está en sus gametos, sea hombre o mujer, está botando esta herencia. 2 con color negro y 2 con color azul. Porque sigue teniendo sus genes del color recesivo azul. Pero oh sorpresa que uno de estos gametos que tenía el color azul se encontró con una pareja o la persona que dio el otro gameto con otro gameto que tenía igual el color azul. Entonces se unen y por lo tanto, como los dos eran recesivos, necesitaban 2 alelos. Ya tiene los 2 alelos, tanto del un gameto como del otro. Este producto, ¿qué ojos tendrá? ¿Qué color de ojos tendrá? Azules. Perfecto, azules. Porque ya está teniendo la condición para que se exprese el gen recesivo, que los 2 alelos, tanto de la una persona, de la otra persona, padre y madre, sean la misma información. Entonces, esta persona recién va a tener el color azul. Pero imagínense, fue recién a la tercera generación que desde la abuela de este individuo, sea hombre o mujer, se expresó otra vez el color de ojos azul. Entonces los genes recesivos se siguen manteniendo por mucho tiempo. Es posible que muchos de nosotros tengamos genes de culturas, ¿cómo es? Indígenas autóctonas de todo, tanto sierra como costa y oriente, dentro de nuestros genes. Y que si alguna vez nos topamos con otra persona que tenga la misma herencia que nosotros, genes recesivos se expresen. Pero esos genes se mantienen por mucho, mucho, mucho tiempo. Obviamente dependerá exclusivamente por así decirlo, del azar. Porque digamos que ninguno de este individuo, ninguno de sus genes de este individuo del color azul pudo, de los gametos que tenían los genes para color azul, pudo llegar a fecundar, pudo llegar a ser individuo, sino solo los de color negro. Entonces la herencia se perdió ahí, porque ya no están teniendo ninguno de esos gametos con color de ojos azules para que pueda expresar nuevamente su herencia, sino que se murió ahí, porque ya solo los de color negro empezaron a expresarse. Así como puede haber sido que todos los de color azul, solo ellos se expresen, o uno de color azul y uno de color negro, así. Entonces, es bastante al azar el que juega aquí, pero obviamente que pueden mantenerse los genes recesivos, pues se pueden mantener por mucho tiempo. ¿Sí respondí tu pregunta, Belén? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud? ¿No? ¿Nadie? Pues bien, esta es la base que necesitan. Muchas gracias, María Mercedes. Esta es la base que necesitan ustedes saber de herencia y genética. Con estas cosas simples ya podemos determinar cómo es que funciona la herencia y la genética, o sea, la distribución genética, la distribución de los genes y la forma en la que estos funcionan. Si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna inquietud, hasta aquí vamos a quedar. Con esta base ustedes ya pueden responder cualquier pregunta que quieran, que puedan, que busquen, que necesiten, cualquier cosa.
de herencia genética, ya pueden responderlo. El día de mañana ya nos ponemos a hacer solo ejercicios de esto. Nada más. Ahí habrá que explicar una que otra cosa que sí tal vez sea necesario, pero ya tienen la base para que ustedes puedan entenderme. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? ¿Nadie? Les agradezco mucho su asistencia, chicos. Que tengan una buena noche.